Buenas tardes, mi nombre es Dariana Elizabeth Aguirre Lara y a continuación les voy a mostrar una presentación sobre la elaboración de referencias con la utilización de la normativa APA séptima edición. Primero les voy a contar un poquito de lo que es APA 7. Esta se lanzó en 2019 y trajo consigo algunos cambios significativos en el formato de las referencias bibliográficas en comparación con ediciones anteriores. Aquí te voy a explicar y mostrar en qué consiste y cuáles son algunos de los pasos básicos para crear una referencia en estilo APA 7. Iniciemos con qué son y dónde se ubican estas referencias bibliográficas. Bueno, estas se ubican al final de cualquier trabajo académico. Las referencias que se incluyen al final de un trabajo académico corresponden a todos los datos del documento o fuente. Estos son apellido, nombres de autor, año, título de la publicación, edición, lugar lugar editorial, número de colección, enlace de página, etc. Esto correspondiente a qué estilo o qué tipo de trabajo quieres hacer. Ahí varía un poquito los datos, pero eso lo veremos en, en las siguientes diapositivas. A partir del que se presentaron las citas en el trabajo. Ahí les muestro un ejemplo de un mini ejemplo de lo que es una referencia bibliográfica con APA séptima edición. ¿Qué va en una referencia bibliográfica? Existen unos datos básicos para cada tipo de documento a tener en cuenta. Es lo que les comentaba anteriormente. Dependiendo del tipo de trabajo, cambian un poquito los datos. Por ejemplo, están los libros. En estos se debe de incluir el título, autor u autores, año, editorial, lugar de publicación, edición y número de páginas que abarca dicho libro. Por otra parte, en la página web se incluye el título, autor, autores, URL del sitio web, fecha de recuperación, URL del documento. Están los artículos de revista, en donde en ellos se incluye en las referencias el título del artículo, autor o autores, título de revista, fecha, volumen, número, páginas, URL, guía. Por último están las redes sociales. Aquí se incluye el autor, el alias, un arroba si es de Twitter, mensaje, fecha de publicación y URL del trabajo. Bueno, aquí ya les voy a explicar más o menos en qué consisten los datos que se incluye en sí en las referencias. Los datos o elementos de la referencia se deben presentar siguiendo un orden sistemático, establecido según la norma de estilo utilizada. Las referencias son fundamentales en cualquier trabajo académico, ya que permiten que los lectores del texto identifiquen los recursos usados por el autor. Todas las referencias que se incorporan en un trabajo académico obligatoriamente deben contar con una cita dentro del texto. Esto significa que si solo hemos consultado un documento o fuente, pero no lo incluimos como cita, no debemos presentarlo en las referencias al final del documento. Aquí les muestro un ejemplo un poquito más detallado sobre un artículo científico. Aquí les indico cómo se llama el artículo, en dónde lo podemos encontrar. Por obvias razones no puse el artículo completo, pero sí les muestro que al final del documento están las referencias que el autor incluyó y donde se basó para poder crear el artículo en sí. Podemos ver que son bastantes, pero ahorita en la siguiente diapositiva nos vamos a adentrar a una y vamos a ver la estructura de la referencia. Bueno, aquí está la estructura general para referenciar artículos. Podemos ver que primero van los autores separados por coma y en el último se pone, el i. Está después el año
y luego seguido de un punto agregamos el título del artículo. Después el nombre de la revista y el volumen. Estos dos datos van específicamente en cursiva. Luego va agregado el número y ya por último las páginas. Ya se hace todas las páginas completas o las páginas específicas en donde se encuentra el artículo. Les voy a hablar de la importancia de lo que son las referencias bibliográficas. Las referencias en formato APA7 son de suma importancia en los artículos por varias razones. En primer lugar, proporcionan un método estructurado y uniforme para citar fuentes, lo que facilita la verificación de la información y la replicación la replicación de investigaciones. Además, ayudan a los lectores a localizar las fuentes originales para profundizar en el tema. En segundo lugar, las referencias en APA7 promueven la integridad académica al dar crédito adecuado a los autores originales, evitando el plagio. Esto es esencial para mantener la ética en la investigación y la escritura. Ya por último, el uso de referencias en formato APA7 mejora la calidad y credibilidad de los artículos, ya que demuestra que el autor ha realizado una investigación exhaustiva y se ha basado en fuentes confiables. Para resumir o sintetizar estos 3 puntos, las referencias en APA7 son esenciales para la claridad, la integridad y la credibilidad en la comunicación científica. Esto sería todo por mi parte. Este, Muchas gracias y que tengan excelente día.